El sargento estaba de rodillas. La sangre empapaba su camiseta interior donde la bala le había desgarrado el estómago. Sabía que se estaba muriendo. Todos en esa plataforma sabían que se estaba muriendo. Pero miro hacia arriba al hombre que estaba de pie sobre él. El hombre con los ojos fríos y el largo cabello negro. Y dijo las únicas palabras que le importaban. Por favor. Tengo 3 hijos, por favor. Tengo 3 hijos que están esperando a que su padre vuelva a casa. Bill Anderson no se movió. Su revólver todavía estaba en su mano. El humo aún salía del cañón. A su alrededor, los sonidos de los disparos se desvanecían mientras sus hombres terminaban de ejecutar a los otros prisioneros. Pero en este momento solo había silencio. Solo un hombre moribundo. Solo una pregunta que flotaba en el caliente aire de septiembre. Y Bill Anderson se arrodilló junto al sargento, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas en su rostro, lo suficientemente cerca para oler la sangre, lo suficientemente cerca para observar la esperanza parpadeando en sus ojos. Entonces Bill habló, y lo que dijo atormentaría a los sobrevivientes de Centralia por el resto de sus vidas. Mi hermana tenía 14 años. Gritó durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. ¿Cuántos años tienen tus hijos? El sargento abrió la boca para responder, pero nunca tuvo la oportunidad. Esta es la historia que no te cuentan sobre la guerra civil, no las batallas, no los generales, sino los momentos en que 2 seres humanos, ambos destruidos por la guerra, se miraron a los ojos y no vieron nada más que al enemigo. Había algo en el bolsillo del sargento esa mañana, algo que llevaba a todas partes, algo que explicaba todo sobre quién era y por qué sus últimas palabras fueron sobre sus hijos. Volveremos a eso, porque para entender lo que sucedió en esa plataforma, y para entenderlo verdaderamente, necesitas saber quién era este hombre antes de convertirse en solo otro cuerpo en una masacre. Su nombre se ha perdido en la historia. Esa es quizás la parte más cruel de lo que sucedió en Centralia. Conocemos los nombres de los asesinos: Bill Anderson, Jesse James, Frank James. Sus nombres se convirtieron en leyendas. Pero los 23 hombres que murieron en esa plataforma del tren, la mayoría de ellos son anónimos, solo números en un informe, solo estadísticas en una guerra que mataría a más de 600.000 estadounidenses. Pero este sargento, este hombre que suplicó por sus hijos, era real. Tenía una vida, tenía una familia, tenía sueños que iban más allá de la guerra. Basándonos en los registros que tenemos, podemos reconstruir quién probablemente era. Los soldados en ese tren eran en su mayoría del 1er Regimiento de Ingenieros de Missouri. No eran combatientes, eran constructores, hombres que construían puentes y reparaban vías férreas, hombres que se habían unido al ejército de la Unión no para matar, sino para servir. Muchos de ellos eran mayores, en sus 30 o 40 años, hombres de familia, hombres que habían dejado esposas e hijos atrás para hacer lo que creían que era su deber. El sargento que se arrodilló ante Bill Anderson era casi con certeza uno de estos hombres, un padre de 3 hijos, probablemente en sus 30 y tantos años, un hombre que había sobrevivido los años más peligrosos de la guerra manteniéndose alejado de las líneas del frente. Un hombre que pensaba que estaba a salvo. Se dirigía a casa de permiso. Eso es lo que hace esta historia tan trágica. Iba a casa. Después de meses o años de servicio, finalmente iba a ver a sus hijos de nuevo. Probablemente estaba contando los días. Probablemente tenía regalos empacados en su bolsa. Probablemente había escrito cartas diciéndole a su familia exactamente cuándo esperarlo. Nunca llegó. El tren llegó a la estación de Centralia en una calurosa mañana de septiembre.
27 de septiembre de 1864. El sargento miró por la ventana y vio algo que detuvo su corazón. 80 hombres armados a caballo, rodeando el depósito. Pistolas desenfundadas. Supo inmediatamente lo que era esto. Todos en Missouri sabían sobre los Bushwhackers, sabían sobre Bloody Bill Anderson, sabían que ser atrapado por ellos con uniforme de la Union era una sentencia de muerte. Pero ¿qué podía hacer? No había a dónde correr. El tren estaba rodeado, estaba desarmado. Sus armas habían sido enviadas por separado. Como era práctica estándar para soldados de permiso, estaba completamente indefenso. Cuando los guerrilleros abordaron el tren, el sargento probablemente hizo lo que la mayoría de los hombres hacen en momentos de terror. Espero, rezo. Se dijo a sí mismo que tal vez solo estaban robando a los pasajeros. Tal vez le quitarían su dinero y lo dejarían ir. Tal vez. Entonces escuchó las órdenes. Todos los soldados de la Unión fuera del tren. Ahora no había dónde esconderse. Su uniforme todavía estaba en su bolsa, pero otros soldados ya estaban siendo arrastrados de sus asientos, uno por uno. Los guerrilleros sabían exactamente lo que buscaban. Tela azul, insignias militares, las marcas del enemigo. El sargento se puso de pie. Podría haber intentado esconderse. Podría haber afirmado ser un civil, pero había 22 otros soldados en ese tren, hombres con los que había servido, hombres que conocía. No iba a dejarlos morir solos mientras él se acobardaba en su asiento. Camino hacia la puerta, bajo a la plataforma, se unió a la fila de prisioneros parados bajo el sol de septiembre, y esperó para conocer su destino. Bill Anderson cabalgó a lo largo de la fila de prisioneros. Sus ojos se movieron sobre cada rostro, lentamente, deliberadamente, como si estuviera buscando algo específico. El sargento lo observó acercarse. Este era el hombre al que llamaban Bloody Bill, el guerrillero más temido de Missouri, el hombre con las cabelleras trenzadas en su silla de montar, el hombre cuyo nombre los comandantes de la Unión usaban para asustar a los nuevos reclutas. Pero mirándolo ahora, el sargento vio algo más. Bill Anderson era joven, tal vez a mediados de sus 20. Su rostro era apuesto, incluso con la expresión fría. Sus ojos estaban vacíos, no enojados, no crueles, solo vacíos, como si algo esencial hubiera sido removido. Había algo en las alforjas de Bill Anderson que el sargento podía ver. Tela oscura, manchada con algo marrón. No sabía qué era, no podría haberlo sabido. Pero esa tela, ese vestido manchado de sangre, explicaba todo sobre por qué este joven se había convertido en un monstruo. Volveremos a ese vestido, porque es la clave para entender lo que sucedió después. Bill Anderson ordenó a los prisioneros que se desvistieran. Quítense los uniformes, todos ustedes, cada pieza. El sargento dudó. ¿Desvestirse? Aquí, frente a todos. Pero no había opción. La mano de Bill Anderson estaba en su revólver. Sus hombres tenían sus pistolas apuntando a los prisioneros. Uno por uno, 23 soldados de la Unión comenzaron a quitarse sus uniformes. El sargento se quitó su abrigo, su camisa, sus pantalones, sus botas, todo con insignia de la Unión. Se quedó en ropa interior bajo el caliente sol de Missouri, sintiéndose más vulnerable de lo que jamás se había sentido en su vida. Seguramente esto era solo humillación, seguramente no iban a... Entonces Bill Anderson habló de nuevo. Ahora corran. El sargento miró a su alrededor. Correr. ¿A dónde? Los guerrilleros estaban a caballo. El pueblo estaba rodeado. No había a dónde ir. Algunos de los soldados comenzaron a girarse. Comenzaron a dar un paso alejándose de la plataforma. Comenzaron a creer. Bill Anderson levantó su pistola.
El primer disparo alcanzó a un hombre a 1 metro del sargento. Cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Entonces los 80 guerrilleros abrieron fuego. El sargento sintió algo golpear su estómago. Caliente, ardiente. Miró hacia abajo y vio sangre extendiéndose por su camiseta interior. Se tambaleó. Cayó de rodillas sobre la plataforma de madera. A su alrededor, hombres gritaban, caían, morían. El ruido era ensordecedor. El humo era asfixiante. Los cuerpos se desplomaban como marionetas con hilos cortados. Y a través de todo ello, el sargento solo podía pensar en una cosa: sus hijos. No sabía cuánto tiempo estuvo arrodillado allí. ¿Segundos? ¿Minutos? El tiroteo pareció durar para siempre y terminar en un instante. Cuando el humo se disipó, estaba rodeado de cuerpos. 22 hombres, muertos o moribundos. Sangre acumulándose en la plataforma de madera, goteando por las grietas. Todavía estaba vivo, apenas. La herida en su estómago era fatal. Sabía lo suficiente sobre heridas para saber eso. Pero todavía respiraba. Todavía estaba consciente. Todavía podía ver al hombre caminando hacia él, Bill Anderson. El líder guerrillero se movía entre los cuerpos. Cuando encontraba a alguien todavía vivo, se arrodillaba y hacía una pregunta. El sargento podía escucharlo, incluso a través del zumbido en sus oídos. ¿Estuviste en Kansas City? ¿Fuiste parte de la orden número 11? La mayoría de los hombres moribundos no podían responder. Estaban demasiado lejos, pero Bill seguía preguntando, seguía buscando algo, buscando a alguien. Entonces llegó al sargento. Sus ojos se encontraron. El hombre moribundo y el asesino, el padre de 3 hijos y el hermano que había perdido todo. Y el sargento dijo las únicas palabras que le importaban. Por favor, tengo 3 hijos, por favor. Tengo 3 hijos que están esperando a que su padre vuelva a casa. Bill Anderson se detuvo. Por un momento, solo un momento. Algo parpadeó en su rostro. Algo que podría haber sido reconocimiento, podría haber sido memoria, podría haber sido el fantasma de la persona que solía ser antes de que la guerra le quitara todo. Se arrodilló junto al sargento, cerca, tan cerca que el sargento podía ver el vacío en sus ojos, podía oler la pólvora en su ropa, podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Y Bill habló. Mi hermana tenía 14 años. Los ojos del sargento se abrieron. No entendía que tenía que ver la hermana de Bill con nada. Gritó durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. La pusieron en un edificio en Kansas City. El edificio colapsó. Fue aplastada bajo los escombros. Gritó durante 6 minutos y nadie la salvó. El sargento abrió la boca para decir que lo sentía, que no tuvo nada que ver con eso, que solo era un ingeniero que construía puentes. Nunca tuvo la oportunidad. ¿Cuántos años tienen tus hijos? La pregunta quedó en el aire. 2 hombres, ambos padres a su manera, ambos destruidos por la misma guerra, ambos incapaces de ver la humanidad en el otro. El sargento trató de hablar, de decir sus nombres, de describir sus rostros, de explicar que el mayor tenía 8 años y el menor solo 3, de suplicar una vez más por misericordia. Bill Anderson levantó su pistola. El sargento vio el cañón, metal negro, lo último que jamás vería. Mi hermana tenía 14 años, Bill dijo de nuevo, y su voz se quebró, solo ligeramente, lo suficiente para que el sargento lo escuchara. Entonces el arma disparó. El cuerpo del sargento cayó hacia atrás sobre la plataforma. Solo otro cadáver entre 22 otros. Solo otra estadística en una guerra que ya había matado a cientos de miles. Pero había algo diferente sobre esta muerte. Thomas Goodman lo vio. Era el único soldado de la Unión que sobreviviría a Centralia.
apartado antes de que comenzara el tiroteo, mantenido como prisionero para intercambio. Observo toda la masacre desde unos metros de distancia y observo a Bill Anderson arrodillarse junto al sargento. Años después, Goodman escribiría sobre lo que vio, sobre las palabras que se intercambiaron, sobre el momento en que Bill preguntó sobre los hijos del sargento. Pero Goodman agregó un detalle que no aparece en ningún otro lugar del registro histórico. Dijo que la mano de Bill Anderson estaba temblando, no durante el interrogatorio, no durante las otras ejecuciones, pero cuando apuntó su pistola al sargento, al padre de 3 hijos que suplicaba por su vida, su mano tembló. Por solo un momento, Bloody Bill Anderson fue humano de nuevo. Por solo un momento, se vio a sí mismo en ese hombre moribundo. Una persona que amaba a alguien, una persona que había perdido a alguien, una persona que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Luego jaló el gatillo de todas formas. Ese es el verdadero horror de Centralia. No solo la matanza, sino el hecho de que Bill Anderson podía ver la humanidad en sus víctimas y las mató de todas formas. El hecho de que escucho a un padre suplicar por sus hijos y solo pienso en su hermana muerta. El hecho de que 2 hombres que eran más parecidos que diferentes no pudieron cerrar la brecha entre ellos. La guerra había roto algo en Bill Anderson que no podía ser reparado. Algo que lo hacía capaz de mirar a los ojos de un padre y jalar el gatillo. Y esa misma guerra había puesto al sargento en esa plataforma. Lo había alejado de sus hijos. Lo había convertido en un objetivo, en un conflicto del que probablemente nunca quiso ser parte. Ambos hombres fueron víctimas. Ambos hombres fueron destruidos. La única diferencia fue que uno de ellos siguió respirando. ¿Qué pasó con los 3 hijos del sargento? No lo sabemos con certeza. Sus nombres se han perdido. Sus rostros han sido olvidados. Son fantasmas ahora, como su padre. Pero sabemos lo que pasó con la mayoría de los huérfanos de guerra en la década de 1860. Y la imagen no es bonita. Si la esposa del sargento todavía estaba viva, habría recibido una carta de formulario probablemente. Algo frío y oficial que decía que su esposo había muerto en acción. No habría mencionado Centralia. No habría descrito cómo murió. No le habría dicho que pasó sus últimos momentos suplicando por las vidas de sus hijos. Habría quedado sola. Una viuda en un país que no se preocupaba por las viudas. 3 hijos que alimentar, sin ingresos, sin apoyo, sin futuro. Muchas viudas de guerra se volvieron a casar rápidamente por necesidad. Otras tomaron trabajos de lavandería o costura. Otras enviaron a sus hijos a orfanatos porque no podían permitirse mantenerlos. Otras simplemente no sobrevivieron. El estrés y la pobreza matándolas dentro de años de la muerte de sus esposos. Los hijos del sargento habrían crecido sin padre. Habrían aprendido eventualmente que murió en la guerra civil. Podrían haberles dicho que murió como un héroe. Podrían no haberles dicho nada en absoluto. Casi con certeza nunca supieron la verdad. Nunca supieron que su padre se arrodilló en una plataforma de tren en Missouri y suplicó por su vida. Nunca supieron que sus últimas palabras fueron sobre ellos. Nunca supieron que un hombre llamado Bill Anderson escuchó esas palabras y jaló el gatillo de todas formas. Algunas verdades son demasiado dolorosas para contar. Algunas historias son demasiado oscuras para transmitir. Los hijos del sargento probablemente vivieron toda su vida sin saber cómo murió realmente su padre. Tal vez eso fue una misericordia. O tal vez fue una crueldad más en una guerra que parecía no tener fin para sus crueldades. Pero hay algo más que necesitamos discutir. Algo que explica por qué Bill Anderson hizo la pregunta que hizo. Algo que explica todo sobre por qué un joven de Missouri se convirtió en el asesino más temido de la guerra civil.
el vestido manchado de sangre en sus alforjas. Josephine Anderson tenía 14 años cuando murió. Era la hermana menor de Bill, la bebé de la familia, la que él había jurado proteger cuando su padre murió, la que lo miraba como si fuera un héroe. En el verano de 1863, los comandantes de la Unión en Kansas City tenían un problema. Los ataques de los Bushwhackers estaban empeorando. Los guerrilleros confederados estaban atacando líneas de suministro, emboscando patrullas, matando soldados. Algo tenía que hacerse. El general Thomas Ewing emitió lo que se conoció como la Orden número 11. Pedía la remoción forzada de todos los simpatizantes confederados de 4 condados en Missouri. Cualquiera que se negara a irse tendría su propiedad confiscada. Cualquiera que resistiera sería arrestado. Pero eso no fue suficiente para algunos oficiales de la Unión. Comenzaron a reunir a las mujeres y niños de los Bushwhackers conocidos. La lógica era simple. Si mantenían a las familias como rehenes, los guerrilleros dejarían de luchar. Era una estrategia tan vieja como la guerra misma, y estaba a punto de crear un monstruo. Josephine Anderson fue arrestada el 13 de agosto de 1863. Tenía 14 años. No había hecho nada malo. Su único crimen era estar relacionada con hombres que luchaban por la Confederación. Soldados de la Unión llegaron a la granja de los Anderson temprano en la mañana. Se llevaron a Josephine, se llevaron a su hermana Mary, se llevaron a su hermana Janie, 3 chicas. La mayor tenía 17, la menor tenía 14. Bill Anderson no estaba allí. Estaba con los asaltantes de Quantrill, luchando la guerra en la que creía. No supo que sus hermanas habían sido tomadas hasta que fue demasiado tarde. Las chicas fueron transportadas a Kansas City. Fueron encarceladas en un edificio en Grand Avenue, una estructura de 3 pisos que había sido convertida apresuradamente en una cárcel improvisada. El edificio era viejo, los cimientos eran débiles, pero a nadie le importaba la seguridad de los prisioneros confederados. Josephine pasó 12 días en ese edificio. 12 días de espera, 12 días de esperar que sus hermanos vinieran por ella, 12 días de escribir cartas que nunca serían enviadas. Le escribió a Bill. La carta fue encontrada después de su muerte. Decía solo unas pocas palabras, pero esas palabras atormentarían a Bill Anderson por el resto de su vida. Están golpeando a mamá. Por favor, ven a casa. Bill nunca recibió esa carta a tiempo. El 25 de agosto de 1863, el edificio en Grand Avenue colapsó. Hay 2 teorías sobre lo que pasó. Los comandantes de la Unión afirmaron que fue un accidente, que los viejos cimientos simplemente cedieron bajo el peso de demasiados prisioneros, que fue una tragedia, pero no un crimen. Los simpatizantes confederados contaron una historia diferente. Dijeron que los soldados de la Unión habían debilitado deliberadamente los cimientos, habían removido las vigas de soporte en el sótano, habían convertido el edificio en una trampa mortal. Probablemente nunca sabremos la verdad. Lo que sí sabemos es que el edificio cayó. 3 pisos de ladrillo y madera y hierro se derrumbaron sobre las mujeres y niños adentro. Algunos murieron instantáneamente. Algunos quedaron atrapados en los escombros. Josephine Anderson fue una de las atrapadas. Gritó durante 6 minutos. Ese es el detalle que los sobrevivientes recordaban. Ese es el detalle que definiría a Bill Anderson por el resto de su vida. Su hermana de 14 años, aplastada bajo los escombros, gritando para que alguien la salvara. Y nadie vino. Soldados de la Unión estaban parados afuera del edificio colapsado. Podían escuchar los gritos, podían escuchar las súplicas de ayuda, pero no se movieron. No excavaron, no intentaron salvar a las mujeres y niños muriendo bajo los escombros.
Algunos testigos dijeron que los soldados se rieron, otros dijeron que simplemente se alejaron, otros dijeron que se quedaron mirando con fría indiferencia. 6 minutos. Eso es cuánto tiempo gritó Josephine Anderson antes de morir. 360 segundos de agonía, mientras sus asesinos no hacían nada. Bill Anderson se enteró de la muerte de su hermana 2 días después. Recibió la carta que ella había escrito, la carta que le rogaba que viniera a casa, la carta que llegó demasiado tarde. Fue a Kansas City, no para luchar, no para buscar venganza, solo para ver, solo para entender. Encontró el edificio colapsado, encontró los escombros donde su hermana había muerto, encontró algo más. El vestido todavía estaba allí, el vestido de Josephine, enterrado bajo los escombros, manchado con sangre, rasgado y sucio y arruinado. Bill Anderson lo sacó de los escombros con sus propias manos. Lo sostuvo contra su pecho y algo dentro de él se rompió. Este es el momento en que nació Bloody Bill Anderson. Este es el momento en que un joven que amaba a su familia se convirtió en un monstruo que mataría sin piedad. Este es el momento que llevaría, 14 meses después, a una plataforma de tren en Centralia donde un sargento moribundo suplicaría por sus hijos. Bill guardó el vestido. Lo llevó consigo a todas partes, en sus alforjas, junto a sus armas, junto a las cabelleras que tomaría de soldados de la Unión durante el próximo año. Algunos hombres llevan fotografías de sus seres queridos. Bill Anderson llevaba un vestido manchado de sangre. Ahora entiendes porque Bill Anderson se arrodilló junto al sargento moribundo en esa plataforma. Ahora entiendes por qué pregunto sobre los hijos del hombre. Ahora entiendes la pregunta que flotó en el caliente aire de septiembre. Mi hermana tenía 14 años. Grito durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. ¿Cuántos años tienen tus hijos? No era una pregunta, era una acusación, era un desafío. Era Bill Anderson pidiéndole al sargento que justificara por qué sus hijos merecían vivir cuando Josephine había sido dejada morir. El sargento no podía responder. ¿Cómo podría? Él no estaba allí. Él no era responsable. Solo era un ingeniero que construía puentes. Solo un padre que quería volver a casa. Pero Bill Anderson no vio a un hombre. Vio un uniforme. Vio al enemigo. Vio a todos los que alguna vez habían usado azul y no habían hecho nada mientras su hermana gritaba. Y jaló el gatillo. Hubo un hombre en esa plataforma que sobrevivió. Su nombre era Thomas Goodman. Era un sargento de la Unión, igual que el hombre que murió suplicando por sus hijos. Había estado en el mismo tren, había estado en la misma fila de prisioneros, había esperado la misma bala, pero la bala nunca llegó. Bill Anderson caminó a lo largo de la fila de prisioneros esa mañana mirando cada rostro. Cuando llegó a Thomas Goodman, se detuvo. Lo miró fijamente y luego dijo algo que nadie esperaba. Este vive, llévenlo con nosotros. ¿Por qué? Porque Bill Anderson perdonó a Thomas Goodman cuando mató a todos los demás. ¿Qué hacía diferente a este hombre? El mismo Goodman nunca lo entendió completamente. Pasó meses como prisionero de los Bushwhackers, esperando cada día que fuera su último. Observo a Bill Anderson matar otros prisioneros. Lo observo tomar cabelleras. Lo observo consumirse más y más por la rabia, pero Bill nunca lo tocó. Hay teorías sobre por qué Goodman fue perdonado. La teoría más común es que Bill Anderson quería un testigo, quería que alguien sobreviviera a Centralia y le contara a la Unión lo que había pasado. Quería que los comandantes de la Unión supieran que sus soldados habían muerto suplicando, que su orden número 11 tenía consecuencias, que cada vida que tomaron sería pagada 10 veces. Thomas Goodman era el mensaje. Otra teoría es más simple. Bill Anderson necesitaba un prisionero para intercambiar.
Los confederados a veces intercambiaban prisioneros de la Unión por sus propios hombres. Goodman era valioso vivo, era inútil muerto. Pero hay una tercera teoría, una que el mismo Goodman insinuó en sus escritos posteriores. Goodman era un hombre de familia, como el sargento que murió, como los otros soldados en ese tren. Tenía esposa, tenía hijos. Y de alguna manera, en ese momento en la plataforma, Bill Anderson vio algo en sus ojos que no pudo matar. Tal vez fue miedo, tal vez fue aceptación, tal vez fue algo que le recordó a Bill de su propio padre, muerto antes de que comenzara la guerra. Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que Thomas Goodman vivió. Fue liberado 3 meses después en un intercambio de prisioneros. Y pasó el resto de su vida contándole a la gente lo que vio en Centralia. Goodman estaba parado a menos de 3 metros cuando Bill Anderson se arrodilló junto al sargento moribundo. Escuchó cada palabra. Vio al sargento levantar la cabeza. Lo vio articular las palabras sobre sus hijos. Vio a Bill inclinarse cerca. Vio la pistola levantarse. Vio el destello. Vio al sargento caer. Pero Goodman agregó un detalle en su testimonio posterior que no aparece en ningún otro lugar. Un detalle que cambia todo lo que pensamos que sabemos sobre Bloody Bill Anderson. Dijo que la mano de Bill estaba temblando. No durante las otras ejecuciones, no cuando mató al primer hombre, no cuando mató al quinto, no cuando mató al 20º, pero cuando apuntó su pistola al padre moribundo, al hombre que suplicaba por sus hijos. Su mano tembló. Por solo un momento, el monstruo fue humano de nuevo. ¿Qué significa cuando un asesino duda? Bill Anderson había ejecutado cientos de hombres para septiembre de 1864. Había arrancado cabelleras a prisioneros, había mutilado cuerpos, había hecho cosas que horrorizarían incluso a los soldados más curtidos. Pero algo sobre el sargento lo hizo pausar. ¿Fueron las palabras? ¿Fue la mención de ninos? ¿Fue el eco de su propia pérdida? ¿El recuerdo de Josephine, de 14 años, gritando en los escombros? No podemos saber qué pasó por la mente de Bill Anderson en ese momento. Solo podemos saber lo que hizo. Pausó. Su mano tembló y luego jaló el gatillo de todas formas. Esa es quizás la parte más aterradora de esta historia. No fue que Bill Anderson no sintió nada, fue que sintió algo. Y mató de todas formas. Vio la humanidad en su víctima, reconoció el paralelo entre ellos. Entendió que este hombre era igual que él, una persona que amaba a alguien, que haría cualquier cosa para protegerlos, y aún así no pudo detenerse. La guerra había roto algo en Bill Anderson que no podía ser reparado. La rabia se había convertido en una parte tan grande del que incluso momentos de reconocimiento, incluso destellos de su antigua humanidad, no podían superarla. El sargento murió y Bill Anderson caminó hacia el siguiente cuerpo. Había algo en el bolsillo del sargento, lo mencionamos antes, algo que llevaba a todas partes, algo que explicaba quién era y por qué sus últimas palabras fueron sobre sus hijos. Una carta. La carta fue encontrada después de la masacre, cuando las tropas de la Unión finalmente llegaron a recoger los cuerpos. Estaba arrugada, manchada de sangre, casi ilegible. Pero alguien se tomó el tiempo de leerla. Era de su hijo mayor, un niño, probablemente de 7 u 8 años. La letra era inestable, la ortografía incierta, pero el mensaje era claro. Querido papá, cuando vienes a casa, te extrañamos. Mamá dice que eres un héroe. Quiero ser como tú cuando crezca. La carta estaba fechada 3 semanas antes de Centralia, 3 semanas antes de que el sargento abordara un tren que lo llevaría a su muerte. 3 semanas antes de que se arrodillara en una plataforma de madera y suplicara por las vidas de sus hijos. Llevaba sus palabras junto a su corazón cuando murió. Las tropas de la Unión que encontraron esa carta no sabían qué hacer con ella. El protocolo
Decía enviar los efectos personales de vuelta a la familia. Darle a la viuda algo para recordar a su esposo. Dejar que los niños supieran que su padre había muerto pensando en ellos. Pero ¿cómo envías una carta manchada de sangre a un niño? ¿Cómo le dices a un niño de 7 años que su padre leyó sus palabras mientras moría? ¿Cómo explicas que lo último que papá vio fue el cañón de un arma? No sabemos si la carta llegó a la familia. Los registros no lo dicen. Puede haberse perdido. Puede haber sido enterrada con el sargento. Puede estar en algún archivo en algún lugar, olvidada, esperando ser descubierta. Pero sabemos que existió. Sabemos que el sargento la llevó. Sabemos que murió con las palabras de sus hijos contra su pecho. Y sabemos que Bill Anderson nunca la vio. Nunca supo que el hombre que mató había estado llevando amor en su bolsillo. Nunca entendió que eran iguales. 2 hombres destruidos por la guerra, ambos llevando recuerdos de las personas que habían perdido. Si Bill hubiera visto esa carta, ¿habría cambiado algo? Probablemente no. La rabia era demasiado profunda. La pérdida era demasiado cruda, pero nunca lo sabremos. Hablemos de lo que pasó después de Centralia. La masacre terminó al mediodía. 23 soldados de la Unión muertos en la plataforma. Los hombres de Bill Anderson celebraban, bebiendo whisky que habían tomado del tren, usando uniformes de la Unión como trofeos. Pero el día no había terminado. Un mayor de la Unión llamado A.B. Johnston estaba estacionado cerca con 147 soldados. Cuando escucho sobre el ataque al tren, reúno a sus hombres y cabalgo hacia Centralia. Iba a atrapar a los bushwhackers. Iba a vengar la masacre. Fue el último error que jamás cometió. Bill Anderson vio la nube de polvo de la caballería de la Unión acercándose. Reunió a sus 30 hombres, 30 contra 147, y dio una simple orden. Síganme. Cargaron. Lo que sucedió después no fue una batalla. Fue una masacre. Los hombres de Bill estaban armados con revólveres, cada hombre llevando 4 o más. Los soldados de la Unión tenían carabinas de un solo tiro. En el tiempo que le tomaba a un soldado de la Unión recargar una vez, los hombres de Bill podían disparar 16 rondas. El mayor Johnston murió en la primera descarga. Sus hombres trataron de retirarse. No llegaron lejos. De los 147 soldados de la Unión que cabalgaron a Centralia ese día, solo un puñado sobrevivió. La mayoría fueron asesinados en la carga inicial. El resto fueron cazados a través del campo de Missouri, ejecutados donde los encontraron. Los 30 hombres de Bill Anderson sufrieron 3 bajas. Fue la victoria confederada más desigual de toda la guerra civil. Los cuerpos de los soldados de la Unión fueron encontrados al día siguiente. Todos habían sido disparados en la cabeza, estilo ejecución. Algunos habían sido despojados de sus cabelleras. Algunos habían sido mutilados de maneras que los informes oficiales se negaron a describir. Los soldados del tren todavía estaban en la plataforma, despojados de sus uniformes, alineados en filas ordenadas. 22 cadáveres y un sobreviviente que había sido tomado como prisionero. El sargento que había suplicado por sus hijos estaba entre ellos. Su cuerpo fue identificado por los papeles en su bolsillo, por la carta de su hijo, por el anillo de bodas en su dedo, por la pequeña fotografía de 3 jóvenes rostros que había llevado a través de la guerra. Lo enterraron en Centralia, una tumba poco profunda en tierra de Missouri, a miles de kilómetros del hogar al que intentaba llegar, a miles de kilómetros de los niños que lo esperaban. Nunca llegó a casa. La noticia de Centralia se extendió por el ejército de la Unión como fuego. Este no era solo otro ataque de los bushwhackers, esto era algo diferente, algo peor. 23 prisioneros desarmados ejecutados, 147 soldados muertos en menos de una hora, cuerpos mutilados, cabelleras tomadas.
Los comandantes de la Unión exigieron venganza, duplicaron la recompensa por Bill Anderson, enviaron más tropas a Missouri, autorizaron tácticas que habrían sido impensables un año antes. La guerra en Missouri se volvió aún más brutal, más civiles murieron, más granjas ardieron, más familias fueron destrozadas y Bill Anderson siguió luchando. Le quedaban 43 días de vida. El 26 de octubre de 1864, exactamente un mes después de Centralia, Bill Anderson cabalgó hacia una emboscada. Estaba cerca de Albany, Missouri, liderando otro ataque. Las tropas de la Unión esperaban. Por una vez, tenían el elemento sorpresa. Bill recibió 2 balas en la cabeza y 2 en el pecho, cayó de su caballo y yació moribundo en un campo de Missouri, igual que los cientos de hombres que había matado. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron dichas a un joven guerrillero llamado Jesse James. No te detengas. Jesse nunca lo hizo. Se convirtió en el forajido más famoso de la historia americana. Pero esa es otra historia. El cuerpo de Bill fue llevado a Richmond, Missouri. Las tropas de la Unión lo despojaron de sus armas. Le cortaron el dedo del gatillo como recuerdo. Posaron para fotografías con su cadáver. Luego lo pusieron en exhibición. Durante 3 días, el cuerpo de Bill Anderson yació en la plaza del pueblo de Richmond. La gente venía de kilómetros a la redonda para ver al monstruo que había aterrorizado Missouri. Las mujeres venían a escupirle, los hombres venían a apuñalar su cadáver, los niños eran traídos para ver lo que les pasaba a los hombres malos. Encontraron el vestido en sus alforjas, el vestido de Josephine, todavía manchado de sangre, todavía con él después de 14 meses. Los soldados de la Unión lo quemaron. Si has visto hasta aquí, entiendes algo importante. Esta no es una historia simple. No hay héroes aquí, no hay villanos, solo hay 2 hombres, un sargento moribundo y un hermano en duelo, que se miraron a los ojos y no vieron nada más que al enemigo. El sargento era inocente, nunca había herido a nadie. Solo estaba tratando de volver a casa con sus hijos. No merecía morir. Bill Anderson era un monstruo. Mataba sin piedad, tomaba cabelleras, cometía atrocidades que sorprendían incluso a sus compañeros confederados. La guerra lo había convertido en algo inhumano, pero Bill Anderson también era una víctima. Observó morir a su hermana. Llevó su vestido porque no podía llevarla a ella. Se convirtió en un monstruo porque el mundo lo hizo uno. Ambas cosas son verdad. Ambos hombres fueron destruidos por la misma guerra. Ambos hombres perdieron todo. Esa es la verdadera tragedia de Centralia. No los números, no las tácticas, sino el momento en que 2 seres humanos que eran más parecidos que diferentes no pudieron ver la humanidad en el otro. Creamos estos videos porque creemos que la historia importa, no la historia esterilizada que enseñan en las escuelas, no la versión con héroes y villanos claros, sino la historia real, la verdad desordenada, complicada, desgarradora sobre quiénes somos y lo que hemos hecho. La guerra civil mató a más de 600 filoestadounidenses, más que cualquier otra guerra en la historia de nuestra nación. Y la mayoría de esas muertes no fueron héroes cargando en batalla. Fueron padres, hermanos, hijos, hombres que no querían nada más que volver a casa, hombres como el sargento en Centralia. Si este video ha significado algo para ti, si quieres apoyar este canal y ayudarnos a contar más de estas historias olvidadas, considera usar el botón de Super Thanks abajo. Cada contribución nos ayuda a continuar este trabajo. Pero más importante, recuerda esta historia. Recuerda al sargento que suplicó por sus hijos. Recuerda a Bill Anderson que preguntó sobre su hermana. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia había seres humanos en ambos lados. Los 3 hijos del sargento crecieron sin padre.
No sabemos sus nombres, no sabemos sus rostros, no sabemos si vivieron vidas largas o murieron jóvenes. No sabemos si alguna vez supieron la verdad sobre cómo murió su padre, pero sabemos que existieron. Sabemos que esperaron a un padre que nunca llegó a casa. Sabemos que crecieron en un mundo marcado por la guerra, moldeado por la pérdida, definido por la ausencia. Ellos son las verdaderas víctimas de Centralia, no los soldados que murieron, ni siquiera Bill Anderson, sino los niños que fueron dejados atrás, las esposas que se convirtieron en viudas, las familias que fueron rotas. Cada muerte en la guerra civil dejó a alguien atrás. Cada soldado que cayó creó huérfanos, cada batalla creó viudas. La guerra no terminó cuando el tiroteo paró, resonó a través de generaciones. Josephine Anderson tenía 14 años cuando murió. El hijo menor del sargento probablemente tenía 3, 2 niños inocentes, uno asesinado por soldados de la Unión, uno huérfano por guerrilleros confederados, ambos víctimas de la misma guerra, ambos símbolos de todo lo que se perdió. Si Josephine hubiera vivido, Bill Anderson podría haber sido una persona diferente, un granjero, tal vez, un esposo, un padre él mismo, alguien que nunca hirió a nadie. Si el sargento hubiera sobrevivido, sus hijos habrían tenido un padre, habrían crecido diferente, habrían vivido vidas diferentes. Pero ninguna de esas cosas sucedió. Josephine murió gritando en los escombros, el sargento murió suplicando en la plataforma, y la guerra continuó. Eso es la historia. No lo que podría haber sido, solo lo que fue. Bill Anderson hizo una pregunta en esa plataforma: ¿cuántos años tienen tus hijos? El sargento trató de responder. Quería decir sus nombres, describir sus rostros, hacer que Bill los viera como reales, como humanos, como dignos de ser salvados, pero nunca tuvo la oportunidad. La bala llegó antes que las palabras. Y en algún lugar de Ohio o Illinois, o donde fuera que la familia del sargento esperaba, 3 niños seguían creyendo que su padre volvería a casa. No lo sabían, no podían saberlo. Para ellos, la guerra todavía era algo que sucedía lejos, algo que terminaría pronto, algo que traería a papá de vuelta. Supieron la verdad semanas después. Una carta, probablemente, o un telegrama. Palabras frías en papel que decían que su padre estaba muerto. Muerto en acción, un héroe. Nunca les dijeron sobre la plataforma, nunca les dijeron sobre las súplicas, nunca les dijeron sobre la pregunta de Bill, o la mano temblorosa, o el momento en que 2 hombres se miraron y solo vieron enemigos. Algunas verdades son demasiado pesadas para que los niños las carguen. Hay un cementerio en Centralia, Missouri. La mayoría de los soldados de la masacre están enterrados allí. Tumbas simples, marcadores simples, nombres que se han desvanecido con los años. El sargento está entre ellos, probablemente. Los registros están incompletos. Puede estar en una de las tumbas con nombre. Puede estar en una de las parcelas sin marcar. Puede haber sido movido después, llevado a casa por familiares que lo querían más cerca. No lo sabemos. Lo que sabemos es que murió lejos de casa, lejos de sus hijos, lejos de todos los que lo amaban. Y Bill Anderson, ¿dónde está enterrado? Nadie lo sabe con certeza. Después de que los soldados de la Unión exhibieran su cuerpo y quemaran el vestido de su hermana y tomaran sus fotografías, lo enterraron en algún lugar. Pero la tumba no fue marcada. La ubicación no fue registrada. Querían que fuera olvidado. No lo fue. Más de 150 años después, todavía estamos contando su historia. Todavía tratando de entender cómo un joven se convirtió en un monstruo. Todavía tratando de dar sentido a la guerra que lo creó. Bill Anderson quería ser recordado como un soldado, como un hermano que vengó a su hermana, como un hombre que hizo pagar a la Unión por lo que hicieron.
El sargento quería ser recordado como un padre, como un hombre que amaba a sus hijos, como alguien que trató de cumplir con su deber y volver a casa. Ninguno de ellos obtuvo lo que quería. Si pudieras volver a esa plataforma, si pudieras pararte entre Bill Anderson y el sargento moribundo, ¿qué dirías? ¿Le dirías a Bill sobre su propia humanidad? ¿Le recordarías que una vez fue una persona que amaba y era amada? ¿Le señalarías que el hombre frente a él era igual que él? Una persona que había perdido todo por la guerra. ¿Le dirías al sargento que sus hijos sobrevivirían, que crecerían y tendrían familias propias, que su muerte, aunque trágica, no era el fin de todo? ¿O no dirías nada? Porque algunos momentos en la historia están más allá de las palabras, más allá de la intervención, más allá de cualquier cosa excepto ser testigo. El sargento suplicó. Bill hizo su pregunta. El arma disparó y la historia siguió adelante. Comenzamos esta historia con un hombre de rodillas, un sargento moribundo, sangre en su camiseta interior, esperanza desvaneciéndose en sus ojos. Por favor, tengo 3 hijos, por favor. Tengo 3 hijos que están esperando a que su padre vuelva a casa. Esas palabras resonaron a través de 160 años. Resuenan todavía. Son la voz de cada padre que murió en esa guerra, cada padre que nunca llegó a casa, cada familia que fue rota por violencia que no eligieron y no podían controlar. La respuesta de Bill Anderson también resonó. Mi hermana tenía 14 años. Gritó durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. ¿Cuántos años tienen tus hijos? La pregunta de un hermano en duelo. La acusación de un hombre que había perdido todo, la voz de todos los que fueron destruidos por esa guerra y se convirtieron en algo monstruoso a cambio. 2 hombres, una plataforma, un momento. Ninguno pudo ver que eran espejos el uno del otro. Ninguno pudo ver más allá del uniforme al ser humano debajo. Ninguno pudo cerrar la brecha que la guerra había creado entre ellos. Esa es la tragedia. La guerra civil terminó 7 meses después de Centralia. Lee se rindió en Appomattox en abril de 1865. Los disparos pararon, los esclavos fueron liberados, la Unión fue preservada. Pero las heridas no sanaron. Las familias permanecieron rotas, los niños permanecieron huérfanos, las viudas permanecieron solas. El sargento no volvió de entre los muertos. Josephine no salió de los escombros. Bill Anderson no se deshizo del monstruo en que se había convertido. La guerra termina, el daño no. Gracias por ver esta historia hasta el final. La mayoría de la gente no llegará hasta aquí. Harán clic lejos, encontrarán algo más fácil de ver, algo que no les pida pensar, algo que no los haga sentir incómodos. Pero tú te quedaste. Te quedaste a través del horror de la masacre, a través de la tragedia de la muerte de Josephine, a través del dolor de niños esperando a un padre que nunca llegaría. Eso significa algo. La historia no es entretenimiento, es responsabilidad. Cuando aprendemos sobre el pasado, cuando realmente entendemos lo que pasó y por qué, nos volvemos capaces de construir un futuro mejor. El sargento murió suplicando por sus hijos porque la guerra había convertido a Bill Anderson en un monstruo. Bill se convirtió en un monstruo porque la guerra había matado a su hermana. Josephine murió porque los comandantes de la Unión pensaron que mantener rehenes terminaría la guerra de guerrillas. Cada horror tiene una causa. Cada monstruo fue una vez una persona. Cada tragedia puede ser rastreada hasta decisiones que parecían razonables en su momento. Cuando entendemos eso, cuando realmente lo entendemos, podemos tomar decisiones diferentes. Podemos romper el ciclo. Podemos negarnos a crear al próximo Bill Anderson, negarnos a crear al próximo huérfano. Por eso importa la historia,
Por eso importa esta historia, por eso tú importas, por quedarte, por escuchar, por recordar. El sargento tenía 3 hijos. No sabemos sus nombres, no sabemos sus rostros, no sabemos cómo vivieron o cómo murieron, pero sabemos que fueron amados. Sabemos que su padre llevó su carta en su bolsillo. Sabemos que sus últimas palabras fueron sobre ellos. En algún lugar de América hay personas vivas hoy que descienden de esos 3 ninos, tataranietos, que tal vez ni siquiera conocen la historia, que tal vez no saben que su ancestro murió en una plataforma de tren en Missouri, suplicando por su vida. Si eres uno de ellos, si reconoces algo en esta historia, si sabes quién era este sargento, nos gustaría saber de ti. Su historia merece un nombre. Por favor, tengo 3 hijos. Mi hermana tenía 14 años, 2 oraciones, 2 vidas, 2 tragedias, una guerra que destruyó a ambos. Esta ha sido la historia del sargento de la Unión que murió en Centralia, el padre que nunca llegó a casa. Hay algo más que deberías saber sobre esa mañana en Centralia, algo que sucedió antes de que el sargento bajara del tren, algo que podría haberle salvado la vida si lo hubiera sabido. Algo que explica por qué Bill Anderson estaba buscando un tipo específico de hombre. Bill no estaba matando al azar, estaba cazando. Cada prisionero al que se acercaba hacía la misma pregunta. Las mismas 2 palabras que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Kansas City. Si un hombre decía sí, si admitía haber estado cerca de Kansas City en agosto de 1863. Moría, sin importar qué más dijera, sin importar cuánto suplicara, sin importar nada. Si un hombre decía no, usualmente todavía moría, pero había una oportunidad, una pequeña oportunidad, la más débil posibilidad de misericordia. Bill Anderson estaba buscando a los hombres que habían matado a su hermana, los soldados que la habían arrestado, los oficiales que habían ordenado su encarcelamiento, los guardias que no habían hecho nada mientras ella gritaba. Nunca los encontró. Probablemente ni siquiera estaban en Missouri para septiembre de 1864. Habían sido transferidos, promovidos, enviados a otros frentes. La guerra los había dispersado a través de un continente, poniéndolos a salvo del alcance de Bill. Así que mato a todos, porque cualquier hombre con uniforme azul podría haber estado allí. Podría haber sido uno de ellos. Podría haber escuchado a Josephine gritar y no haber hecho nada. Al sargento le hicieron la pregunta de Kansas City. Lo sabemos por el testimonio de Goodman. Sabemos que Bill se inclinó cerca y preguntó. El sargento no entendió. ¿Por qué este guerrillero estaba preguntando sobre Kansas City? ¿Qué tenía que ver con nada? Respondió honestamente. No, nunca había estado en Kansas City. Era un ingeniero del este. Construía puentes. Nunca había estado en Missouri hasta esta guerra. Era la verdad, y no lo salvo. ¿Por qué Bill lo mató de todas formas? El sargento había respondido la pregunta. No tenía nada que ver con Kansas City, nada que ver con Josephine, nada que ver con nada que le importara a Bill Anderson. Pero llevaba un uniforme azul, o lo había llevado antes de que lo desvistieran. Era parte del ejército que había matado a la hermana de Bill, parte del sistema que había ordenado su arresto, parte de la guerra que había destruido todo lo que Bill amaba. Eso fue suficiente. En la mente de Bill no había soldados de la Unión inocentes, no había ingenieros que solo construían puentes, no había padres que solo querían volver a casa. Solo había el enemigo sin rostro, sin nombre, que había tomado a Josephine y la había dejado gritando en los escombros. Cada hombre que Bill mató fue venganza por su hermana. Cada cuerpo en esa plataforma fue un pago por la deuda que él creía que la Unión le debía. El sargento no debía esa deuda. Nunca había herido a nadie.
Solo era un hombre en el lugar equivocado, en el momento equivocado, usando el color de uniforme equivocado. Pero Bill Anderson no podía ver eso. La rabia lo había cegado. El dolor lo había consumido. Todo lo que podía ver era tela azul y el enemigo y el rostro de su hermana preguntando por qué nadie la había salvado. Las últimas palabras. Hemos hablado de lo que dijo el sargento, sobre sus hijos, sobre su súplica por misericordia. Pero hubo otras últimas palabras ese día, otros hombres que hablaron antes de morir, otras voces que Goodman recordó. Un soldado pidió rezar. Bill le dio 10 segundos. Se arrodilló en la tierra de Missouri, sus labios moviéndose en silencio, y luego se levantó y enfrentó el arma. Otro soldado: no hablo en absoluto. Solo miro a Bill con algo que podría haber sido odio o podría haber sido aceptación. Murió con los ojos abiertos. Otro soldado trató de correr. Llegó tal vez 6 metros antes de que las balas lo alcanzaran. Cayó de cara en la plataforma, su sangre mezclándose con el acérrin. Otro soldado se rió. Un sonido extraño, roto, que no parecía encajar en el momento. Tal vez se había vuelto loco. Tal vez había encontrado algún tipo de paz. Murió riendo y nadie supo por qué. 23 hombres diferentes. 23 muertes diferentes. 23 últimos momentos diferentes. Pero solo uno preguntó por sus hijos. Solo uno trató de hacer que Bill lo viera como un padre en lugar de un enemigo. Solo uno llegó cerca de tocar algo humano en el monstruo. Por eso recordamos al sargento. No porque su muerte fuera más trágica que las otras, sino porque sus palabras casi funcionaron. Porque por un momento la mano de Bill Anderson tembló. Happy, la mano temblorosa. Ese detalle me atormenta más que cualquier otra parte de esta historia. Bill Anderson mató a cientos de hombres, arrancó cabelleras a cadáveres, trenzó cabello humano en su silla de montar, hizo cosas que darían pesadillas a los soldados más curtidos. Su mano nunca tembló, pero cuando un padre moribundo suplicó por sus hijos, cuando un hombre habló palabras que hacían eco de la propia pérdida de Bill, algo sucedió. Algo atravesó la rabia. Algo humano parpadeó en esos ojos vacíos. No fue suficiente. El gatillo todavía se jaló. El arma todavía disparó. El sargento todavía murió. Pero por un momento, Bill Anderson dudó. Ese momento nos dice algo importante. Nos dice que incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay una chispa de luz. Incluso en el asesino más monstruoso, todavía hay un rastro de la persona que solía ser. Bill Anderson no nació monstruo, fue hecho uno, por la guerra, por la muerte de su hermana, por el ciclo interminable de violencia que consumió Missouri en esos años, y en algún lugar, enterrado bajo toda esa rabia y dolor y odio, todavía había un joven que amaba a su familia, que sabía lo que significaba perder a alguien, que podía reconocer ese mismo amor en los ojos de otra persona. Lo reconoció en el sargento. Vio al padre en ese hombre moribundo. Entendió por un momento fugaz que eran iguales, y lo mató de todas formas, porque el monstruo era más fuerte que el hombre, porque la rabia había crecido demasiado profunda para superar, porque la guerra había roto algo que no podía ser reparado. ¿Qué habría pasado si Bill hubiera dejado vivir al sargento? Es una pregunta sin respuesta, un camino no tomado, un futuro que nunca existirá, pero podemos imaginar. El sargento habría ido a casa, habría caminado por su puerta principal, habría visto a sus 3 hijos corriendo hacia él, los habría sostenido en sus brazos y llorado. Les habría contado sobre la guerra. Algún día, cuando fueran lo suficientemente grandes, les habría contado sobre el tren y la plataforma y el hombre con los ojos vacíos. Les habría contado que casi murió, habría vivido, envejecido,
visto a sus hijos convertirse en adultos, sostenido a sus nietos, muerto en su propia cama, rodeado de familia, con nada más que buenos recuerdos. Ese futuro fue robado en una plataforma de tren en Missouri. Bill Anderson lo tomó, no porque fuera malvado, no porque disfrutara matar, sino porque la guerra lo había convertido en un arma, y las armas no eligen sus objetivos. El costo de la guerra se mide en futuros, no solo los muertos, sino todo lo que los muertos se habrían convertido, todo lo que habrían creado, todo lo que habrían amado. El sargento habría construido más puentes, habría enseñado a sus hijos un oficio, habría llevado a sus hijas al altar, habría envejecido con su esposa y contado historias sobre la vez que casi no llegó a casa. Nada de eso sucedió. Sus hijos crecieron sin él, su esposa envejecía sin él. Sus puentes nunca fueron construidos, sus historias nunca fueron contadas. Multiplica eso por 600, sin cero. Eso es lo que la guerra civil nos costó. No solo cuerpos, no solo sangre, sino 600.000 futuros, 600.000 familias, 600.000 vidas que habrían irradiado hacia afuera a través del tiempo, tocando millones más. No podemos calcular esa pérdida, no podemos medirla, solo podemos reconocerla y recordar. Bill Anderson tenía 24 años cuando murió. El sargento probablemente estaba en sus 30 y tantos. Ninguno de ellos era viejo. Ninguno de ellos había vivido lo suficiente para ver en quién se habrían convertido en un mundo sin guerra. Bill podría haber sido un ranchero. Venía de estirpe agrícola, conoce a los caballos, conoce a la tierra. En otra vida, podría haber construido algo en lugar de destruir. El sargento ya estaba construyendo puentes, caminos, infraestructura, las cosas que mantienen unido a un país. En otra vida, podría haber ayudado a reconstruir el sur después de la guerra. Podría haber sido parte de la sanación en lugar de la ruptura. Ambos fueron destruidos por el mismo conflicto. Ambos fueron molidos por la misma máquina. La única diferencia es que uno de ellos jaló el gatillo y el otro no. Hay una lección aquí. No es una lección cómoda, no es una moral simple sobre el bien y el mal, pero es verdad y necesitamos escucharla. Cualquiera puede convertirse en Bill Anderson, dada suficiente pérdida, dado suficiente dolor, dada suficiente razón para odiar. Cualquiera puede convertirse en un monstruo. El joven que amaba a sus hermanas no eligió convertirse en Bloody Bill. No se despertó una mañana y decidió arrancar cabelleras a soldados de la Unión. Fue transformado, lentamente, dolorosamente, por circunstancias que no controlaba y pérdidas que no podía prevenir. La guerra hace eso a las personas, toma las mejores partes de nosotros y las quema. Deja solo la rabia, solo el dolor, solo la necesidad desesperada de hacer pagar a alguien. Nos gusta creer que seríamos diferentes, que nos aferraríamos a nuestra humanidad, que ninguna cantidad de pérdida podría convertirnos en asesinos, pero no lo sabemos. No podemos saberlo hasta que hayamos perdido todo, hasta que hayamos visto a nuestra hermana morir gritando, hasta que hayamos cargado un vestido manchado de sangre por 18 meses. No podemos saber en qué nos convertiríamos. Bill Anderson no es un monstruo para estudiar a distancia. Es una advertencia, un espejo, un recordatorio de lo que vive dentro de todos nosotros, esperando las circunstancias correctas para emerger. El sargento era un mejor hombre que Bill Anderson. Podemos decir eso con confianza. Nunca mató a nadie, nunca tomó cabelleras, nunca cometió atrocidades. Pero no sabemos en quién se habría convertido el sargento si los soldados de la Unión hubieran matado a sus hijos, si los hubiera visto morir, si hubiera cargado su ropa en sus alforjas por un año. Tal vez habría permanecido bueno. Tal vez su humanidad era más fuerte que la de Bill. Tal vez habría encontrado una manera de llorar sin convertirse en un monstruo. O tal vez habría sido peor.
Nunca lo sabremos. El sargento murió en esa plataforma, su humanidad intacta. Sus últimas palabras fueron sobre amor, no odio. Sus últimos pensamientos fueron sobre sus hijos, no venganza. Murió como un buen hombre. Eso es algo. En una guerra llena de horror, eso es algo que vale la pena recordar. Y Bill Anderson murió un mes después, disparado en una emboscada, su cuerpo exhibido por 3 días, el vestido de su hermana quemado. ¿Encontró paz? ¿Vio a Josephine esperándolo? ¿La rabia finalmente terminó? No lo sabemos, no podemos saberlo. Lo que sea que Bill Anderson experimentó en sus momentos finales, se lo llevó a una tumba sin marcar. Pero me gustaría creer que en algún lugar, en lo que sea que viene después, encontró a su hermana de nuevo, encontró a su familia, encontró a la persona que solía ser antes de que la guerra le quitara todo. Me gustaría creer que el monstruo murió en ese camino de Missouri y el joven que amaba a su familia finalmente fue libre. Tal vez eso es ingenuo, tal vez los monstruos no obtienen redención. Tal vez Bill Anderson ardió en cualquier infierno que esperaba a hombres como él, pero me gustaría creer lo contrario, porque si Bill Anderson no puede ser redimido, si la guerra lo rompió tan completamente que ni siquiera la muerte pudo arreglarlo, entonces, ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros? Por favor, tengo 3 hijos. Las palabras resuenan a través de 160 años. Resuenan en cada guerra desde entonces, en cada conflicto donde padres han muerto lejos de casa, en cada momento cuando soldados se han mirado y solo han visto enemigos. Resuenan en nuestro mundo hoy, en las guerras que todavía se pelean, en los niños que todavía son huérfanos, en los futuros que todavía son robados. El sargento habló por cada padre que ha muerto en guerra. Sus palabras son universales, atemporales, desgarradoras. Y la respuesta de Bill: mi hermana tenía 14 años. Es universal también. La voz de cada sobreviviente, cada hermano en duelo, cada persona destruida por la pérdida y transformada por la rabia. 2 hombres en una plataforma, 2 oraciones. Toda la tragedia de la guerra en un solo intercambio. Terminamos donde comenzamos. Un hombre moribundo de rodillas, sangre empapando su camiseta interior, esperanza desvaneciéndose en sus ojos. Mira hacia arriba al hombre de pie sobre él, el hombre con los ojos fríos, el hombre con el vestido manchado de sangre en sus alforjas, el hombre que no puede ver más allá de su propio dolor al ser humano frente a él. Por favor, tengo 3 hijos. Las palabras flotan en el caliente aire de septiembre. Bill Anderson se arrodilla junto a él, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas, lo suficientemente cerca para oler la sangre, lo suficientemente cerca para observar la esperanza parpadeando y muriendo. Mi hermana tenía 14 años, 2 padres, 2 hermanos, 2 hombres destruidos por la misma guerra. Uno de ellos morirá en esta plataforma, uno de ellos morirá un mes después en una emboscada. Ninguno de ellos encontrará paz jamás, y 3 niños esperarán para siempre a un padre que nunca vuelve a casa. Esta es la historia de Centralia. Este es el costo de la guerra. Esto es lo que nunca debemos olvidar. Fin.